Ya han oído ustedes una alabanza famosa que se llama El Poderoso de Israel. Es muy conocida y comienza diciendo: y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. No dan ganas de parar de alabarle, pero yo no sé si usted sabía que esta alabanza viene de Isaías capítulo 30. Quiero leerle el 30:29, aquí lo tengo frente a mí. Isaías 30:29 dice: vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra la Pascua. De noche cantaremos celebrando su poder. Ahora mire lo demás. Y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. El canto dice el poderoso de Israel y aquí en Isaías dice el fuerte de Israel. Pero claramente de aquí se ha sacado la alabanza. ¿Qué estaba ocurriendo y a dónde se ve Cristo? En Isaías 29:30. Todo esto y más hoy en Veamos a Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Isaías. Les saluda Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús. 2 capítulos diarios de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle que tenga frente a usted Isaías 29:30. Hoy nos tocan esos 2 capítulos. Dele una leidita breve, una leidita rápida, superficial, y luego tenga la Biblia abierta mientras juntos vemos este comentario breve que es cristocéntrico y que es práctico. Mire, esa es la clave para interpretar correctamente la Biblia y para ser transformados por ella, ver a Jesús todos los días. Pídale al Espíritu Santo: ayúdame a mostrarme a dónde se ve Cristo en este pasaje, dónde se ve su obra, dónde se ve su persona anunciado, profetizado, dónde se ve su iglesia simbolizada o tipificada. Así que juntos veamos a Jesús en Isaías 29:30. Bueno, y en estos 2 capítulos sobresale la restauración que Dios hace de su pueblo. Usted y yo hoy estamos aquí porque tenemos un Dios restaurador. Tenemos un Padre Celestial que se deleita en restaurar. Y Él envió a Cristo para restaurarnos. En ambos capítulos se pronuncia juicio por el pecado de Israel, el 29 y el 30, pero ambos capítulos terminan con una nota positiva, una nota optimista, esperanzadora, anunciando restauración por medio de Cristo Jesús. Quiero que veamos primero el 29. ¿Cuál era el pecado? Mire cómo denuncia. Vamos por favor rápidamente ahí al 29:1. Dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadido un año a otro, la fiesta sigue en su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura. Mire, está pronunciando juicio. Y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. ¿Quién es Ariel? Es otro nombre que se ha escogido para Jerusalén. Representa al pueblo de Dios por su pecado. Sigamos leyendo, por ejemplo, el versículo 6. Dice: por Jehová de los ejércitos será visitada, con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad, llama de fuego consumidor. Sigue pronunciando juicio, ¿verdad? Vamos al versículo 13, por favor. Mire cuál fue el pecado. Aquí denuncia el pecado. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es decir, había un ritualismo religioso, había una exterioridad de piedad, pero en realidad el corazón estaba lejos de Dios. Le habían dado la espalda al Señor, perseguían otros dioses, perseguían las riquezas, el pecado y la maldad, gobernaban sus vidas. Mire, recuerde que Israel estaba bajo un antiguo pacto donde su corazón no había sido transformado por Dios, donde dependían de sus obras para tratar de ganar el favor de Dios y la salvación, y era imposible. Así que el Señor ha denunciado el pecado de hipocresía y ha pronunciado juicio, pero mire cómo termina anunciando restauración en Cristo Jesús. Yo quiero que vea los versículos 17 en adelante. Vale la pena que los leas para que veas la restauración que tú y yo recibimos en Cristo Jesús. 29:17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán. Mire, esto es lo que Cristo vino a hacer. Las palabras del libro. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo y Él vino a quitarnos el velo por medio del Espíritu para que veamos su luz admirable. Dice el 19: entonces los humildes, ahí estamos los creyentes, crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahí está Cristo Jesús, y usted y yo nos vamos a gozar en Él porque ahora podemos ver claramente que Él es nuestro Salvador. Los pobres de espíritu, los humildes, son los que admiten que no pueden por obras, que necesitan la gracia de Dios en Cristo y el sacrificio del Señor. Porque el violento será acabado, dice el 20, el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad.
Va a venir juicio sobre el que persevere en su maldad, sobre el que quiera hacerle daño al pueblo de Dios, pero no sobre el creyente. Usted y yo somos ese remanente restaurado. Mire por favor el 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán, ahí está Jesús, al santo de Jacob. Temerán al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Mire, recibe esa promesa. Los murmuradores aprenderán doctrina. Tenemos un Dios restaurador que nos va a santificar y nos va a hacer verdaderos adoradores. Él es nuestro maestro que nos va a enseñar su palabra y nos va a enseñar doctrina. Él es el que abrió nuestros oídos y nuestros ojos para que adoremos al Santo de Israel. Cristo es nuestro Dios restaurador. Ahora veamos el mismo ejercicio, pero con el capítulo 30. Empieza denunciando el pecado, pronunciando juicio, pero termina anunciando restauración en Cristo Jesús. Dice el 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Y cuál era el pecado que habían cometido? Habían ido en pos de Egipto para que los defendiera del juicio de Dios. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, confiando en el hombre en vez de confiar en Dios, en vez de ponerse a cuentas y buscar restauración en Dios. Ellos estaban huyendo del enemigo o de la ira venidera, corriendo hacia Egipto, un pueblo pagano, un pueblo completamente humano, fuerzas humanas al fin, y no confiando en Dios. Versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, mire, le gritó a Israel que su fortaleza sería estarse quieto. Nuestra salvación es descansar en Cristo Jesús. Nuestra salvación es reposar y depender de Él. Estad quietos y ved hoy la salvación que Jehová hará de vosotros. Esos egipcios que hoy ves, no los verás jamás. Mire, Dios ya los había salvado de Egipto y estos están volviendo a Egipto cuando el Señor dice, esténse quietos y vean a Jesús, vean la salvación, la Yeshua, que Dios hará con vosotros. Así que mire, se pronuncia juicio. Versículo 12, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Está el Señor pronunciando juicio porque rechazaron al Señor. Quiere ver una profecía donde claramente aparece Cristo, una referencia al Evangelio, a las buenas noticias de Cristo. Mire el 15, por favor. 30:15 de Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo. Mire, Cristo es nuestro descanso y Él es nuestro reposo. En Él reposamos de nuestras obras. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, oiga, es por fe, será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Aquí el pueblo fue incrédulo y no quiso entrar en ese reposo, en ese descanso, y por eso venía sobre ellos el juicio. Hoy usted y yo sabemos que confiando en el Señor Jesús, confiando en su obra, reposando de nuestras obras, descansando en la obra completa de Cristo, es que somos salvos. Mire, toda la palabra Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Toda la Biblia habla de que la salvación está en reposar en Cristo y no en ese esfuerzo personal por tratar de pegarle a la marca. Es imposible. Claro, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, vamos a ser santificados. Aquí mismo lo anuncia. Veamos, este es el último pasaje que leemos hoy. Mire cómo anuncia el 30, la restauración en Cristo Jesús. 30:18, por favor. Mire, por favor, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, ahí está la iglesia, y en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Oye tus oraciones, nunca más llorarás desconsolado. Dios tendrá misericordia de ti y te salvará y habitarás seguro y confiado en la iglesia de Cristo. Uno más donde aparece Cristo. Mire el 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Ese es nuestro maestro, el que nos dirige hoy, que ya estamos en Cristo. Él te santifica. Este es el camino. Andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cristo Jesús es el poderoso de Israel que nos restaura. Tenemos un Dios restaurador. ¿Cómo aplico la palabra de Isaías 29:30? Número 1, pídale al Señor ser un verdadero adorador. Israel del antiguo pacto adoraba solo de labios y su corazón estaba lejos. Usted y yo tenemos un corazón de carne, un nuevo corazón puesto por el Espíritu Santo de Dios.
Dígale, Señor, yo te quiero adorar no solo de palabras, sino de corazón. No solo del diente al labio, sino con mis acciones, con mis decisiones. Cuando nadie me ve y cuando todos me ven. Tener una vida de integridad, una vida de justicia, una vida de verdad, de amor al prójimo. Aquí en Israel había injusticia, había maldad contra el prójimo. Señor, haceme un adorador con cantos, pero también con amor al prójimo, también con obediencia a tus mandamientos, hasta con mis finanzas. Dame una vida consagrada. Dame una vida entregada a ti, haceme un verdadero adorador. Y número 2, no te apoyes en el hombre, confía solamente en Cristo Jesús. Somos salvos por reposar en Cristo, por confiar en Él, pero también cuando tenemos pruebas, cuando estamos en apuros. Estos estaban corriendo a Egipto. Muchos de nosotros confiamos en el médico, o confiamos en el abogado, o en nuestros contactos, en nuestro jefe, en un trabajo, en el dinero, en nuestras propias buenas obras, en nuestra inteligencia, en nuestra propia prudencia, nuestra astucia. Y no está mal consultar con el médico o con el abogado, pero ¿en quién está puesta tu confianza? ¿A quién es al primero que acudes? ¿Has orado primero antes de ir donde estos especialistas? ¿Has creído y confiado en el Señor? ¿Estás descansando en el Señor o estás corriendo por tus propios medios para tratar de hallar una solución humana a un problema que solo tiene solución divina? Confíe en el Señor y repose en Él, porque Él es el poderoso de Israel.